Bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición de Diálogos de Formación para Mujeres, un espacio donde exploramos historias de mujeres que son ejemplo de liderazgo, de resiliencia y también transformación social. Este espacio llega gracias a Educare, a la Red de Juventudes, Sinergia, Conciencia y Bienestar, CEDEPAS Norte y BROT, a quienes agradecemos por permitir espacios como este. Me presento, mi nombre es Ruth Ordóñez Urtiaga y el día de hoy tenemos el honor de conversar con Karen Lobato, abogada especializada en derechos humanos, cuya trayectoria ha estado marcada por el compromiso con la justicia social, la igualdad de género y el empoderamiento de comunidades. Karen nos compartirá su historia, sus aprendizajes y su visión sobre los cambios que cree necesarios para Cajamarca y para el país. Así que prepárense para una conversación inspiradora. Empezamos. Antes de iniciar esta conversación, permítame presentarles a nuestra invitada de hoy, Karen Lobato. Ella es abogada especializada en derechos humanos. Su formación académica incluye una maestría en Derecho Convención en Derechos Humanos por la Queen Mary University of London y una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional de Cajamarca. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Privada del Norte y lidera proyectos con la Unión Europea y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. A través de estos proyectos, ella coordina actividades enfocadas en el liderazgo y el empoderamiento de mujeres dentro de sus comunidades, con especial atención en la lucha contra la violencia de género y la promoción de la igualdad. Fue galardonada con la beca Chevening, Probeca, en el año 2022. Esta beca es otorgada por el gobierno del Reino Unido, así como también con la beca inglés del Ministerio de Educación del gobierno peruano. Además, es socia activa del Club Retracta Liaison Cajamarca y de Rotary International, donde ha liderado diversas iniciativas centradas en la educación y el empoderamiento de la juventud. Karen, bienvenida y gracias por acompañarnos el día de hoy. Tienes la palabra para ampliar tu presentación antes de iniciar con las preguntas. Gracias nuevamente. Hola Ruth, buenas tardes a cada una de ustedes. Agradecer el espacio y la oportunidad para compartir un poco de mi experiencia. No sé si en realidad sea un ejemplo, pero sí tal vez compartir un poco con ustedes sirva para... Ay, me están saliendo todas las solicitudes de acceso a la sala. Eh, puedan, podamos tal vez compartir un poco yo de mi experiencia y tal vez escucharlas, sus preguntas o sus dudas de lo que puedan tener o de lo que yo pueda compartir con ustedes el día de hoy. Espero que podamos inspirarnos todas en realidad, porque si hay algo que es importante recalcar es que cada una de nuestras historias es valiosa y es importante. Entonces, sí puede ser que no porque yo logré ganar una beca o porque pude hacer la maestría afuera, mi historia es como que súper guau. Creo que cada una de nosotras hemos tejido y hemos trabajado en una historia y en una vida que es digna de admirar por cada una de nosotras y es valiosa en sí misma. Entonces, desde eso quisiera empezar mi presentación, mi participación el día de hoy y que podamos seguir compartiendo saberes dentro del grupo que tenemos el día de hoy. Tienen toda la libertad de levantar la mano o interrumpir la presentación si tienen dudas sobre algo que yo pueda estar comentando, porque al final del día es un diálogo, ¿no? Entonces, si bien hay una guía de preguntas, yo quisiera que si alguien tiene una duda, pues simplemente levante la mano, la haga saber y con gusto podemos compartir el día de hoy, ¿no? Ah, no sin antes, Ruth, perdóname, quiero agradecer la invitación de Educare, de por considerarme para formar parte de estos diálogos y agradecer en realidad y felicitar el trabajo que vienen haciendo, ¿no? En fomentar la participación de la mujer, de la juventud y así como ellas diferentes organizaciones aliadas que se han unido en esta iniciativa, ¿no? Es importante para fomentar espacios como estos para que más mujeres tengamos acceso a oportunidades, ya sea de educación o de diferente índole. Gracias, Ruth. Gracias, Karen. Siempre es inspirador conversar con mujeres que nos abren caminos a nosotros como mujeres cajamarquinas. Como tú has dicho, esperamos que esta conversación sea lo más amena posible y vamos a conocer más sobre tu historia a través de algunas preguntas que esperemos, como has dicho, sirvan como guía, pero no por ello sea menos dinámica esta conversación.
La primera pregunta sería, ¿cómo fue tu infancia y adolescencia ligada en lo que tiene que ver con el estudio y el liderazgo? Bueno, yo no nací aquí en Cajamarca, yo nací en un centro poblado, en un centro poblado rural que está a 2 horas de aquí de Cajamarca, que se llama Chanta Alta y pertenece al distrito de La Encañada. Nací ahí porque mis padres son de ahí, yo soy de ahí, mis abuelos son de ahí también. Entonces, toda mi infancia hasta los 10 años se desarrolló ahí, desarrollé los primeros años de mi vida y de mi vida académica también en Chanta Alta. Luego mis padres decidieron migrar, como migramos muchas de las familias, en busca de oportunidades y junto con mis dos hermanos, mi hermano mayor y mi hermano menor, nos mudamos a Cajamarca para poder seguir continuar con nuestros estudios. Entonces, ¿por qué? Porque para mi padre y mi madre era esencial que nosotros podamos, además de terminar la educación secundaria, también veía un futuro en las aulas universitarias, ¿no? Mi padre quería que nosotros seamos profesionales porque hasta ese momento, nadie de mi familia, ni por el lado materno ni por el lado paterno, había terminado la universidad. Entonces, esa fue la razón por la que nosotros migramos, toda mi familia migró a Cajamarca para que nosotros podamos continuar con nuestros estudios, ¿no? Entonces, luego estudié aquí en Cajamarca ya la educación secundaria y la educación superior. Y mi liderazgo tal vez siempre hasta tal vez mi padre ha sido como el ejemplo claro de un líder porque él siempre en la comunidad, él siempre tenía cargos dentro de la comunidad porque él siempre estaba muy interesado en desarrollar actividades o proyectos que beneficiaran a la comunidad en su conjunto, ¿no? Muchas de los roles que él desarrolló han sido pues ad honorem y el instinto que a él lo movía era pues simplemente construir una comunidad mejor, ¿no? Y tal vez él siempre ha sido mi modelo y mi inspiración como líder. Gracias, Karen. Desde tu presentación hemos visto que tú eres abogada. ¿Cómo nace en ti esa idea de estudiar derecho? Eh, sí, diría que mi padre influenció mucho en que yo estudiara derecho. Claro que siempre me motivaba el tema de la injusticia, de la problemática social que nosotros enfrentamos. Y cuando en algún momento yo tuve que decidir qué carrera estudiar y al hacer un análisis de las diferentes especialidades que ofrecía la universidad aquí en Cajamarca, pues ni la medicina, ni la ingeniería, ni las ciencias agrarias o diferentes áreas, pues me llamaban la atención, ¿no? Entonces, analizando un poco cuáles eran mis habilidades y mis fortalezas en ese momento, porque no era buena para la matemática, tampoco lo soy ahora, entonces tenía un poco más de habilidades desarrolladas al tema de social, al tema de comunicación o diferentes habilidades. Entonces, cuando hablaba con mi familia sobre qué es lo que podría estudiar, entonces fue como que, ok, podrías tal vez abocarte un poco a la carrera de derecho, ¿no? Entonces, cuando ingresé a la carrera, pues sí me gustó muchísimo la carrera desde su inicio, ¿no? Entonces, y aunque muchos cuando ingresamos a la Facultad de Derecho, ingresamos movidos por el tema del cambio social que queremos ver, de la justicia social. Hay muchísimos profesionales que cuando terminamos a veces van perdiendo el eje con el que ingresaron, ¿no? Afortunadamente no ha pasado conmigo. Con el transcurrir del tiempo, por el contrario, ¿no? He consolidado un poco más el tema de abocarme a la justicia social, a la justicia, a la protección de derechos humanos sobre todo. Karen, ¿y cómo fue el proceso de postular y ganar una beca en el extranjero? Wow, eso sí es como fue bastante complicado porque cuando yo me encontraba en la universidad, porque, a ver, gané la beca y pude irme a estudiar en el año 2022.
pero como muchos de nuestros procesos, nada se logra de la noche a la mañana. Ojalá fuese así, ¿no? Entonces, y eso es lo que quisiera, si hay algo que quisiera tal vez que quede en alguna de ustedes, es que nunca perdamos la motivación si es que tenemos la meta clara. Entonces, cuando yo estaba en quinto año, porque en la Facultad de Derecho estudiamos 6 años, cuando estaba en el quinto año, yo empecé a buscar oportunidades, ¿no? Pensaba yo en qué es lo que quería hacer a futuro. Dos cosas tenía claras. Yo no quería involucrarme en el tema judicial, no quería ser juez. En ese momento lo único que pensaba era, bueno, alguna institución en la que yo podría trabajar tal vez, porque se alinea un poco a cómo soy y a mis principios, a mis valores y a mi ética y todo lo demás. Decía, podría ser el Ministerio Público. Fue una institución en la que trabajé en algún momento, hice mi CESIGRA también en dicha institución, pero ya luego me desligué un poco de las instituciones públicas. Entonces, allá por el 2015, no, perdón, allá por el 2013, que yo estaba en quinto año de la carrera de Derecho, empecé a buscar oportunidades y encontré incluso, analicé en algún momento el poder postular a la Academia Diplomática, veía oportunidades de posgrado. En ese entonces, para los cajamarquinos y cajamarquinas estaba vigente la beca Fulbright, que es de Probeca, del programa de becas de ALAC, pero cuando yo revisé todos los requisitos y me pasó con muchas oportunidades que yo buscaba, cuando revisaba los requisitos era como que, ok, egresada en tercio superior, quinto superior, requisitos tal, todos los marcaba con check hasta que yo llegaba como que a la parte de inglés avanzado. Y ahí me quedaba porque decía, ok, cumplo con muchos de los requisitos, pero no con esto. Entonces, en el 2015, perdón, en el quinto año de la carrera, como yo empecé a revisar todas estas oportunidades y todas estas oportunidades me pedían o me exigían como requisito esencial, porque no era un requisito pues que se podía eliminar o excluir. Entonces, en ese momento yo decidí estudiar inglés porque para esto, 6 años antes, 5 años antes, antes de que yo entré a la universidad, empecé a estudiar el inglés en el centro de idiomas y llegué como que al nivel básico, porque era lo que me pedían en un futuro para que yo pueda obtener el grado de abogada, perdón, la licenciatura de abogada. Entonces, pero después de 3 o 4 meses, yo no entendía nada ya en las clases de inglés. Me frustré y dije, bueno, el inglés no es para mí. Yo me dedico a la universidad y hasta aquí llegó mi proceso con el inglés. Y abandoné el idioma. Y cuando yo empiezo a buscar nuevas oportunidades, como les menciono, cuando ya estaba en el quinto grado de la carrera, eh, me sentía como que, ¿qué hago ahora si hace 5 años yo no entendía absolutamente nada, abandoné el inglés, pero mi sueño es este, yo quiero hacer esto, ¿cómo lo voy a lograr? Entonces, en el 2014, cuando yo empiezo mi CESIGRA en el Ministerio Público, decidí inscribirme en un programa de inglés de un ciclo intensivo para aprender el inglés, porque yo decía, ok, yo termino la carrera en el 2014. En el 2015 tengo que hacer mi tesis y tengo que ver qué es lo que voy a hacer. Pero yo tengo que tener el inglés, porque si quiero acceder a más oportunidades, yo debo tener el inglés. Entonces me inscribí, trabajaba en la mañana hasta las 2 de la tarde en el Ministerio Público, en las tardes iba a la universidad y en las noches de 8 a 10 de la noche iba al instituto, ¿no? Y pues, iba 2 horas diarias. Y surgió un cambio, no sé si porque yo tenía en ese momento la motivación y la necesidad de aprender el idioma desde el día uno que yo entré al programa, yo entendía empecé a entender las clases y empecé a tener una hilación de todas las clases. Eso me motivó mucho a continuar con el idioma, terminé el programa hasta el intermedio más o menos en un año, ya luego dije, ok, aquí tengo que dedicarme a hacer mi tesis, tengo que
abocarme a esto porque tengo que sacar mi título. En ese interín, en el 2015, recibí una llamada de una amiga que había formado parte de las clases del programa que yo tuve en el 2014 y me dijo, Karen, hay un programa de becas del Ministerio de Educación que están convocando a egresados de universidades públicas y privadas para que tomen un programa de un año y medio de inglés. Yo no lo pensé dos veces, postulé a este programa del Ministerio de Educación, de Pronavec, gané una de las becas de la beca inglés de ese entonces y tuve un programa de un año y medio, todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, desde el 2015 hasta abril del 2017 más o menos. Entonces, eso me permitió a mí lograr uno de los requisitos esenciales para muchas de las cosas que ya luego vinieron, ¿no? Entonces, en ese proceso, una vez que yo tuve el idioma, que era una de mis mayores limitantes, y estoy segura que es una de las limitantes de muchas de las personas que pueden estar aquí y que pueden estar pensando en algún programa, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Europa, sea en Australia o diferentes países, pero siempre se preguntan, ok, no tengo el idioma, entonces descartan esa oportunidad. No la descarten, no hasta que hayan agotado por lo menos sus posibilidades. El otro factor, no, es que el idioma se aprende cuando eres joven o cuando eres niño. Sí, un niño tiene mayor facilidad de aprenderse el idioma, pero yo lo aprendí a los 24, 25, 26 años, entonces no es una limitante en absoluto, si es que ustedes están convencidas de seguir ese proceso. Entonces, cuando ya tenía el inglés, yo tenía otra cosa clara. A mí Estados Unidos para estudiar no me llamaba mucho la atención. Entonces yo decía, a mí me gustaría irme a Europa y no sé, yo tenía como ese sentimiento, ese feeling que a veces tenemos y decimos, ay, a mí me gustaría esto, aquí hay oportunidades, pero no sé, a mí no me llama mucho la atención irme allá. Y porque existía el programa todavía de becas Fulbright para Estados Unidos, para cajamarquinos. Claro que a nosotros los abogados nos pedían como 3 años de experiencia contados a partir del título, creo, y yo no tenía título en ese entonces. Entonces, seguía siendo un obstáculo. Y en esa coyuntura, que yo estaba buscando ya oportunidades, yo ya había conocido a la beca Chevening porque que siempre estaba como que en internet, además de estar en Facebook, en Instagram, también aprovechemos el internet para buscar oportunidades. Yo siempre estaba buscando opciones, decía, a ver, aquí, en algún momento pensé en postular también a las becas de la Fundación Carolina, no lo hice. Y en esa coyuntura, en el 2019, sí, en el 2019 lanzan la beca Chevening aquí en Cajamarca. Entonces en ese momento dije, ok, esta es mi oportunidad, esta beca es mía, yo voy a postular esta beca y yo no sé cómo voy a hacer, pero yo voy a postular. Revisé toda la información existente sobre Chevening, me involucré en toda la página, revisé todo lo que existía en la página sobre el programa, cómo postular, quiénes habían ganado, cómo ganar, cuál es el perfil que debes tener, qué es lo que necesitas, qué requisitos. Me la pasaba horas de horas revisando la plataforma. Hice todo mi proceso, hice todo el proceso de postulación, hice mis ensayos, revisé toda la información y envié mi postulación. Pasé la primera fase, pasé la segunda fase en el 2020, el 9 de marzo más o menos del 2020, me invitaron a la entrevista, fui a la entrevista, fue presencial aquí en Cajamarca y yo había trabajado tanto esa postulación que yo fui muy segura de la entrevista y dije, ok, esta beca tiene que ser mía. Pasé la entrevista, salí de la entrevista muy tranquila y la siguiente semana empezó todo el escenario COVID que todos hemos vivido. Entonces, cuando empezó todo este escenario de COVID, y bueno, no sé, explico tal vez un poquito sobre las postulaciones a Chevening y que involucra postular al financiamiento y también postular a las universidades, que son dos procesos paralelos. Yo ya tenía avanzada mi postulación a Chevening, pero
no había postulado a las universidades. Y cada semana que pasaba en marzo del 2020, la situación se complicaba un poco más, el escenario era muy complejo que todos y todas vivimos en ese momento. Entonces, para mí fue muy frustrante en ese momento. Ya empecé a pensar, voy a postular a la universidad, no voy a postular, ¿qué hago con la universidad? ¿Qué voy a hacer con la beca? Em, Mi familia estaba afuera, yo manejaba muchos escenarios en ese momento porque decía, ¿cómo me voy a ir en un contexto en el que estamos, que no sé lo que va a pasar mañana, no sé dónde voy a estar, mi familia no va a estar tranquila? Entonces, abandoné el proceso de postular a las universidades. En julio más o menos del 2020 me mandaron un correo diciéndome que había sido seleccionada para la beca, pero que yo debería retirar mi postulación para que alguien más gane esa beca, porque no obstante yo era ganadora de la beca, yo no había cumplido con la otra parte del proceso, que era enviar mi carta de aceptación de la universidad. Entonces, eso fue lo más frustrante para mí, porque yo había trabajado durísimo para ese proceso. O sea, pero también analizaba y era en un contexto de pandemia, Karen, es muy complicado que vayas. Entonces, retiré mi postulación, lloré, la pasé mal, pero bueno, en ese mismo 2020, porque eso fue julio que yo retiré mi postulación, en agosto nada más empezó la convocatoria otra vez para el siguiente periodo ya. Eh, yo viajé fuera de la ciudad porque mis papás estaban en el campo, fui a verlos y regresé a hacer mi postulación y en ese momento, muy inocente, ingenuamente, dije, ay, si gané el año pasado con toda la información que mandé, voy a actualizar lo que he hecho ahora y puedo y ver qué pasa, ¿no? Pasé la primera fase, no fui llamada a entrevista, me mandaron el correo diciéndome que lamentablemente no había sido seleccionada para la siguiente fase, me puse mal, pero hice un autoanálisis en ese instante y dije, claro, la primera vez que tú postulaste, trabajaste durísimo y esta oportunidad, si bien ya tenía toda la experiencia previa, tampoco es que le pusiste mucho esfuerzo a los ensayos, entonces es razonable que no lo hayas logrado. Ya con eso me tranquilicé, pero ahí mismo vuelve a empezar la postulación al siguiente año y ahí sí dije, bueno, aquí, porque les cuento que para esto, en el 2020 que yo retiro mi postulación a esa beca, no hubo ganador de esa beca en Cajamarca. El siguiente año que yo vuelvo a postular, tampoco hay ganador de la beca. Entonces, la tercera vez que yo postulo y digo, ok, con esto ya rehice toda mi postulación desde cero, ya con la experiencia previa y toda la información que yo ya manejaba para ese entonces, y ya yo fui segura, ¿no? O sea, hice mi postulación, postulé a la universidad también, y al mismo que yo llegué a la entrevista, ya había sido aceptada por la universidad, entonces ya fue un proceso poco más sencillo, ¿no? Porque ya había avanzado todo lo anterior. Entonces, en mi tercer intento, gané la beca y fui la primera ganadora de la beca, porque las dos veces anteriores que yo postulé, que gané una vez y que luego no pasé a la siguiente fase, no hubo ganadores. Entonces, es un caso en realidad bastante particular porque siempre, a veces cuando me encuentro con amigos, es como gané la beca dos veces, pero me pude ir solo una por todo el escenario que pasó por la pandemia. Entonces, ha sido como una montaña rusa, no ha sido un proceso como que sencillo y lineal como todas las metas grandes que a veces nos trazamos en la vida, pues involucra trabajar y estar ahí constantemente por ese objetivo, ¿no? Entonces, si hay algo que quizá yo les diría de lo que aprendí en este proceso es a ser resiliente y a no abandonar, ¿no? Porque muchas veces intentamos una vez y decimos, ya lo intenté una vez y no fue, ya lo intenté dos veces y esto no es para mí, entonces a veces nos terminamos conformando o resignando con lo que tenemos y abandonamos ese gran sueño, ¿no? Entonces, si tenemos un gran sueño, cualquiera que sea, porque no tiene que ser una beca, puede ser un trabajo, alguna oportunidad diferente, hay que trabajarla y hay que estar constantemente
enfocados en ello, ¿no? Esa es mi historia con la universidad. Gracias, Karen. De verdad que eso me deja pensando que muchas veces nosotros escuchamos la noticia de que una persona ganó la beca, pero no sabemos todo lo que esta persona ha tenido que pasar, ¿no? Este camino, como tú dices, que no es lineal, sino que tiene subidas, bajadas, es un proceso de autoexamen, de resiliencia, creo, también para los postulantes, ¿no? Y creo que eso nos deja una gran enseñanza de no rendirnos a la primera, y de trabajar por lo que uno realmente quiere. Ahora, Karen, Sí, efectivamente. sí, Karen, continúa, disculpa. No, 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 adelante, solo eso quería recalcar, ¿no? Que hay que trabajar siempre por lo que queremos, independientemente de lo que este sueño u objetivo sea. Ahora, Karen, cuando tú ya llegaste allá a la Universidad del Reino Unido, ¿cuáles son las diferencias que notas entre la universidad en la que tú tuviste la oportunidad de cursar tus estudios con la Universidad de Cajamarca? Wow, el cambio es abismal. Como yo hacía esta comparación en algún momento, porque hablando de la universidad y hablando de la ciudad también, ¿no? Porque estuve en Londres, que es como una de las ciudades más multiculturales del mundo. Eh, es un sueño para muchas personas. Yo iba de una ciudad bastante pequeña, había estado como un pececito en una pecera y era como estar allá en un océano, ¿no? Entonces, ya aprender a moverte en ese mundo tan ajetreado que va en constante movimiento todo el tiempo, con muchísimo movimiento turístico y todo lo demás fue retador desde un inicio, ¿no? Desde el momento en el que tú llegas y sientes todo el cambio, ¿no? Desde el transporte y y ya yendo al tema educativo, más allá del tema infraestructura, que igual dista muchísimo de lo que podamos tener aquí, porque hay algo que siempre resaltaba, ¿no? El tema de la accesibilidad, por ejemplo, a Internet, ¿no? Entonces, que aquí en la Universidad Nacional de Cajamarca a veces, lastimosamente, se batalla por un proyector, se batalla por el equipo. Yo recuerdo que en mi época universitaria pues existía un proyector para toda la facultad, entonces si necesitabas un proyector tenías que solicitarlo y para que te presten el proyector y si tenías suerte no se cruzaba con una exposición de otro grupo y cosas tan sencillas que puede parecer tan sencillo como eso, ¿no? Pero que marcan la diferencia en el proceso de aprendizaje y en el proceso de enseñanza, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de nosotros teníamos un usuario para acceder a Internet dentro de nuestra universidad y este mismo usuario nos permitía tener acceso a Internet en cualquier universidad del Reino Unido, lo cual era como, wow. Entonces, el tema, y luego ya pasando al tema académico, uno de los aspectos que rescato muchísimo, ¿no? Es el tema del fomento de la independencia de pensamiento, el pensamiento crítico, la capacidad de cuestionar, ¿no? Estaba en un entorno con muchísimos estudiantes internacionales, entonces un análisis desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces el docente no tiene el docente es como tu guía, no como yo soy el dueño de la verdad y del conocimiento y te lo estoy impartiendo y como tal tú debes recibirlo y en algunos casos incluso tienes que memorizarlo sin cuestionarlo y sin observarlo, ¿no? Cuando en realidad el tema del conocimiento es pues recibirlo, pero también desarrollar ese pensamiento crítico, ¿no? Cuestionar lo que tú estás recibiendo. Incluso hoy desde el ámbito legal, cuando hablamos pues desde del derecho, ¿no? Cuando analizas y dices, pero ¿por qué tenemos este marco normativo? ¿O cómo es que funciona este marco normativo? ¿Cómo surgió? Y eso trato yo, por ejemplo, desde mi experiencia docente, ahora último,
en la Universidad Privada del Norte, ¿no? De fomentar en los alumnos y alumnas el tema de hay que cuestionar lo que estamos recibiendo. O sea, si tenemos este marco normativo, ¿por qué lo tenemos? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Está realmente la norma cumpliendo con los fines para los que fue creada? ¿O qué hay detrás de la creación de esta norma? Siempre que tengo clases, como que chicos, analicemos esto. ¿De dónde salió esto? Porque incluso hoy en día hablamos pues de normas creadas incluso con intereses personales, ¿no? No de un interés colectivo social. Entonces, eso marca mucho la diferencia del enfoque académico en la universidad en el Reino Unido. Gracias, Karen. Sí, tiene mucha razón en cuanto a esto del pensamiento crítico, que creo que es algo que se debe fomentar mucho más aquí en la Universidad Nacional y estoy segura que también en otras casas de estudio, pero concuerdo mucho con lo que dices, ¿no? Tenemos que cuestionar. Un profesor mío justamente en la Universidad Nacional siempre decía, uno nunca tiene que perder la capacidad de indignarse por lo que sucede y de Bien. cuestionar, también no siempre tomando, como dices, como verdad absoluta lo que muchas veces nos enseñan, porque como estudiantes de derecho debemos aprender hacer esta crítica constante, de manera alterada, claro, pero siempre criticando, ¿no? Los aspectos que pueden no parecernos en algunas oportunidades. Ahora, Karen, ¿cómo fue salir de Cajamarca y luego volver a trabajar aquí? ¿Qué desafíos encontraste al regresar? Wow, tal vez esa fue la parte más compleja porque, y siempre que hablo del tema, digo, a mí se me fue más fácil irme y adaptarme a una nueva ciudad que regresar a mi propia ciudad donde había estado toda mi vida, porque regresé y fue como yo sentía que había aprendido muchas cosas, mi visión había cambiado de alguna manera y cuando retorné todo seguía siendo exactamente igual como lo dejé. El caos seguía siendo el mismo, las problemáticas seguía siendo la misma. A los 2 o 3 días que salí a la calle, este, empecé a escuchar cosas como mamacita, qué buena estás, el acoso callejero, y era como, Dios, o sea, yo no digo, y con esto quiero recalcar y dejar claro, que el Reino Unido o cualquier país europeo sea perfecto, pero estuve un año y no fui víctima o acosada de ninguna forma. Pero regresé aquí y a los 3 días o 2 días lo percibí en la calle y fue como, respiré y me pregunté muchas veces por qué seguimos en un entorno así, ¿no? Un entorno que minimiza a la mujer, que objetiviza a la mujer, donde nuestras niñas y adolescentes salen a la calle expuestas a situaciones de esa naturaleza, ¿no? Entonces, sí fue un poco chocante para mí volver en ese sentido, ¿no? Y luego fue un poco retador también porque una vez que estuve aquí fue, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Entonces, es cierto, logré mi sueño, terminé la maestría, ya tengo el grado, ¿y ahora qué voy a hacer? Y me pregunté muchísimas veces, una vez que ya estuve aquí, y es más, me cuestioné en algún momento el hecho de decir, ¿y si mejor me hubiese quedado? ¿Y qué voy a hacer aquí? Tengo que construir las oportunidades, tengo que buscar oportunidades. Y fue una situación que cuando luego hablé con muchos amigos, amigas que habían retornado igual a sus países, a diferentes lugares, me decían es un proceso que nos pasa a muchísimos, ¿no? O sea, que retornamos y es un preguntarnos qué hago, ¿no? En dónde me involucro ahora, cómo aplico lo que he aprendido porque hay quienes dejaron un trabajo y retornaron a ese trabajo y, y te adaptas, ¿no? Te readaptas una vez más. Pero quienes no dejamos como una plaza vacante, entonces era regresar y ahora dónde.
vuelvo a comenzar, ¿no? Entonces, ese fue mi reto cuando yo regresé, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué quiero hacer? Y eso fue como los dos, yo regresé en septiembre del 2023, fue como octubre, noviembre, diciembre, y ahora cómo voy a hacer. Ya luego como que se empieza a abrir el camino, empecé a trabajar un poco en proyectos, porque me gusta mucho el tema de los proyectos sociales. Ya antes había trabajado, entonces tuve la oportunidad en ese entonces, inicios del 2024, en postular con la Red de Mujeres Interamericanas, que es una organización de mujeres a la cual pertenezco. Tuve la oportunidad, hubo una convocatoria de Promsex y la Unión Europea para postular a fondos concursables para gestionar proyectos con juventudes, con derechos de juventudes. Entonces, postulé un proyecto, tuve la suerte de ganar y ejecutar dicha iniciativa con jóvenes en este caso, adolescentes de la institución educativa La Merced, abocado un poco en empoderamiento, derechos sexuales y reproductivos, autoconocimiento y diferentes ejes que giraban en torno a los objetivos del proyecto, ¿no? Y a raíz de eso, luego tuve otro proyecto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que lo trabajé con Rotaract y Rotary International, que también es una organización a la que pertenezco, que estuvo más abocada en el tema de prevención de violencia contra la mujer, que trabajé ya en Baños del Inca, y en esa misma coyuntura también me invitaron en la Universidad Privada del Norte para poder dictar algunos cursos ahí. Entonces, como esa nube gris que parecía que con la que estaba batallando cuando regresé, ya empezaba como a desaparecer y el camino empezó un poco a aclararse, ¿no? Entonces, ese proceso que tuve cuando regresé como que hoy ya tiene mucho sentido, ¿no? Porque a veces nos agobiamos muchísimo y nos pasa, ¿no? A veces de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo voy a encaminar esto? ¿Y si no voy en esto? Entonces, a veces nos frustramos en ese sentido, ¿no? Para mí fue frustrante en ese momento. Ya hoy, al día de hoy, digo que todo tenía su razón de ser, ya todo hoy mirando ya un poquito hacia ese momento, digo, sí, es parte del proceso, pero es importante también, y para esto sirve la resiliencia y todo lo que uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Es decir, es parte del proceso, pero no va a durarte toda la vida, ¿no? Mientras sigas trabajando, mientras sigas buscando oportunidades. Gracias, Karen. Creo que es importante también compartir estos sentimientos que muchas de nosotros podemos tener, pero como en muchas oportunidades estamos solamente acostumbradas a escuchar la parte bonita, la parte de la ilusión de ganar una beca, a veces nos sentimos frustrados porque pensamos que somos las únicas personas que tienen este sentir, pero creo que es importante por eso la existencia de estos espacios para darnos cuenta que no somos las únicas personas y que todos podemos tener momentos de altas y de bajas, de frustración, pero como tú dices, ¿no? Mirando en retrospectiva, te has dado cuenta que todo tenía una razón de ser, que todo era parte del proceso. Y eso es bastante importante y bastante alentador, creo, para todas las personas que estamos escuchando esta conversación contigo, Karen. Sí, es que a veces también, y concuerdo con lo que señalas, a veces romantizamos la historia, ¿no? Es decir, wow, pero es que ella logró esto, o él logró esto, pero no vemos todo el proceso que hay detrás de cada uno, ¿no? Tal vez haya quienes el proceso ha sido siempre hacia arriba, ¿no? Pero no todos tenemos ni las mismas capacidades, ni las mismas habilidades, ni el mismo autoconocimiento, porque el autoconocimiento también es esencial dentro del proceso, ¿no? De entenderte, de conocerte, de cómo recuperarte también, o tu red de apoyo también, cómo es que te pueda ayudar durante ese proceso, ¿no? Incluso el hablarlo y el saber que no eres el único, la única, también ayuda, ¿no? A entender. Entonces yo hablaba con amigos, hablaba con amigas, claro, cuando ya habíamos pasado el proceso y me decían, esto debimos hablarlo cuando apenas llegamos, para por lo menos sentirnos acompañados, ¿no? Pero todos sentimos ese proceso, ¿no?
y es normal. Gracias, Karen. Karen, hemos escuchado que estás abocada o has estado abocada a esta clase de proyectos que tienen que ver con liderazgo, con empoderamiento. ¿Qué te motiva para realizar este trabajo? En realidad el hecho de sentir que puedo generar un cambio dentro de mi comunidad. Bueno, empecé a trabajar un poco de proyectos en Rotaract en el 2017 aproximadamente que me uní a la organización. Y cuando tú desarrollas o ejecutas proyectos con impacto social, con comunidades, y tú puedes tal vez ver el cambio que puedes generar, te inspira a seguir generando acciones de la misma naturaleza y tal vez con un impacto mayor, ¿no? Porque inicialmente nosotros dentro de la organización y ella por el 2017 trabajábamos, por ejemplo, abocados en educación, porque dentro de Rotary International nosotros tenemos áreas de interés en las que fijamos nuestros proyectos. Estábamos abocados en el tema educativo, ¿no? Todos sabemos, todos aquí sabemos de las brechas que Cajamarca enfrenta en cuanto a acceso a educación, y si hablamos de niñas, esta brecha es mucho mayor, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos proyectos, por ejemplo, como pequeños lectores, actividades de cuentacuentos con diferentes poblaciones en Cajamarca, y cuando tú ves el cambio dentro de estos niños, dentro de estas niñas, sientes que en realidad tu tiempo vale la pena, tu vida vale la pena cuando tú ves este cambio, ¿no? Entonces, ahora en los dos últimos proyectos que pude desarrollar el año pasado, por ejemplo, les cuento algo muy particular que me pasó porque yo era la coordinadora del proyecto en la Merced. Trabajamos con 30 adolescentes, entonces yo siempre teníamos quienes dictaban los talleres y yo siempre hablaba con las chicas, con las adolescentes después de los talleres, preguntándoles, ¿no? ¿Qué opinaban de los talleres? ¿Qué les gustaría mejorar? ¿Qué es lo que sentían ellas o cómo sentían que el proyecto estaba impactando en ellas? Una de las adolescentes que estaba en quinto grado de secundaria me dijo, ¿sabe? Antes de la escuela, porque fue una escuela de empoderamiento para adolescentes, me dice, antes de la escuela, yo ingresaba a la clase, pero no hablaba, no podía participar, no tenía no tenía la voz para poder levantar, no tenía la fuerza siquiera para levantar la mano y sentir que podía participar dentro de mi espacio, dentro de mi clase. Entonces mis notas no eran muy buenas. Pero desde la escuela, desde que empezaba el proyecto, desde que hablamos siquiera de la autoestima, el autoconocimiento, y que sé que yo tengo voz, decía, y que puedo utilizarla para hablar y para participar, para hablar por mí misma, yo ahora puedo participar en mis clases, decía, puedo participar en mis clases, mis notas han mejorado muchísimo, ahora puedo organizar los trabajos de mi grupo, ahora puedo hacer diferentes actividades que antes yo sentía que no era capaz de hacer. Y cuando yo las escuchaba decir cosas como estas, a mí se me llenaba muchísimo el corazón, incluso a veces hasta las lágrimas, porque decía, ok, vale la pena, porque a veces damos por sentado que ellas tienen voz, pero cuando tú las escuchas y vienen de diferentes contextos, con diferentes historias, y a veces es el simple hecho de decir, ok, no puedo utilizar ni siquiera mi voz. Entonces, cuando las escuchábamos a ellas, y las invito a que ingresen a la página de la Red de Mujeres, hay testimonios de ellas que cuentan su historia, cómo es que esto ha impactado, ¿no? Otras de las chicas nos decían, ahora nosotras ya podemos ir, hablamos con el director y le decimos que esta es la problemática que nosotros tenemos dentro del colegio y queremos que ellos tomen acciones y que hagan algo porque está pasando todo esto en el colegio. Entonces, cuando yo las veía en estos procesos y en estas diferentes etapas, sentía que más proyectos como estos, que en realidad cuando hago el análisis digo que tal vez esto no deberíamos estar haciéndolo porque ya ellas
el mismo sistema educativo debería fomentar, pero nos damos cuenta de todas las deficiencias que hay y es por eso que a veces las organizaciones sociales nos toca tomar este espacio para poder tomar acción y generar el pequeño impacto que podamos tener dentro con ellas, ¿no? Que nos gustaría que sea muchísimo mayor, pero a veces el tema del financiamiento es un aspecto que limita, ¿no? Entonces, experiencias como estas, ¿no? Y en el proyecto que yo tenía en el último que realicé en Baños del Inca, que trabajaba con un club de madres, con mujeres, todas ellas madres de familia, y hablábamos de la violencia de género, violencia contra la mujer. Hablaba con una señora yo calculo que debe tener casi 70 años, y me decía, es que, señorita, me dice a nosotras, yo he vivido toda mi vida, decía, y toda mi vida mi esposo me ha maltratado, pero yo no sabía que tenía siquiera el derecho a poder denunciar. Entonces, cosas tan simples como esas, ¿no? Que a veces que sabemos que tenemos una constitución, sabemos que existen los derechos humanos, sabemos que existen los derechos, pero muchísimas veces no los conocemos, ¿no? Entonces, a veces como personas no tenemos conocimiento de esos derechos que como seres humanos tenemos, ¿no? Derechos humanos tan sencillos como el acceder a una vida libre de violencia por parte de las mujeres, ¿no? Y así muchas historias que cuando vamos creciendo, las vamos escuchando, pues simplemente nos ayudan o motivan para seguir trabajando en ese sentido y seguir generando mayor impacto, ¿no? Hasta que algún día tal vez tengamos una sociedad libre de violencia, en particular para las mujeres. Gracias, Karen. Sí, es gratificante, creo yo, que a partir de acciones como las tuyas y como las de las organizaciones sociales que trabajan con mujeres, se pueda ver que estas acciones realmente repercuten en la vida de muchas de ellas y que generalmente empiezan a surtir un cambio también en el pensamiento de las mismas. Como tú dices, en muchas oportunidades se da por hecho de que al existir normas, como por ejemplo la ley contra la violencia en contra de la mujer, ya las mujeres de por sí están protegidas, pero esto no es así porque en muchos casos hay desconocimiento incluso de los mecanismos que ellas pueden o pueden acudir o optar por ellos, ¿no? Y creo yo que, como tú dices, es el trabajo que tienen las organizaciones porque lastimosamente nuestro gobierno, a pesar de las políticas públicas, pues que a veces tienen, no sé, digamos que no se dedica a ello. Y digo lastimosamente porque repercute claramente en la vida de las mujeres, como tú dices, muchas mujeres que no tienen conocimientos de sus propios derechos. Es por ello que yo, como siempre digo, admiro mucho a las mujeres que trabajan para mujeres y por mujeres. Y bueno, Karen, continuando con las preguntas, una de las preguntas adicionales que queríamos hacerte es, ¿qué herramientas recomiendas tú para poder acceder a oportunidades como las que tú has tenido la oportunidad de acceder? Yo diría que una de las herramientas más importantes y sobre las que cada una de nosotras podemos tener es el siempre estar formándonos. Me refiero con esto a la formación constante, ¿no? El aprendizaje constante, porque es una de las claves fundamentales o una herramienta importante para crecer profesionalmente, ¿no? Para seguir accediendo a oportunidades. También es importante el networking o las redes de trabajo que podamos gestionar en nuestras vidas, ¿no? Porque a veces creemos que ya, bueno, yo hago mi trabajo y con el trabajo que realizo y lo hago bien, entonces ya con eso es suficiente, ¿no? Entonces, y con eso yo ya tengo todo. Pero no es así. Si hay algo que es importante recalcar aquí es que como seres humanos necesitamos de otros seres humanos para seguir creciendo. Y cuando trabajamos con diferentes personas, con diferentes organizaciones, con aliados de distinta índole, podemos generar impacto mucho más grande dentro de nuestras comunidades, dentro del trabajo, incluso dentro de nuestra vida personal, ¿no? Porque cada persona que nosotros tenemos a nuestro alrededor nos ayuda y nos motiva
para seguir creciendo, ¿no? Entonces, recalcarles la formación constante, ¿no? Siempre sigan aprendiendo, cualquiera que sea el área donde trabajen, la especialidad que tengan, la profesión que tengan, sigan formándose, sigan aprendiendo nuevas cosas. Si quieren aprender un nuevo idioma, aprendan ese nuevo idioma. Si quieren desarrollar alguna habilidad, tómense el tiempo de hacerlo, pero acciones que nos ayuden a seguir mejorando y a seguir potenciando tal vez nuestra carrera como profesionales o como personas. Gracias, Karen. Karen, escuchábamos también que te ha facilitado, digamos, la experiencia, el poder hacer redes. ¿Cómo esto te ha ayudado en tu experiencia laboral y qué otros aspectos consideras importante para esto? Considero que las redes de apoyo, las redes de trabajo o el networking, como se conoce en inglés, son importantes, ¿no? Recalco lo que ya les mencionaba en la pregunta anterior, porque nos sirve para generar un impacto mucho mayor, ¿no? Y a veces eh, es importante que las personas que conocemos, no, perdón, ahora antes que se me vaya la idea, es importante no minimizar a ninguna persona que podamos conocer en la vida, porque solemos pensar, y quienes estamos en la vida universitaria, y esto me lleva a la Karen de hace varios años, cuando estaba en la época universitaria, de pensar que uno tiene que estudiar y que tiene que estar enfocado en su carrera y ser él o ella siempre, ¿no? Todo el tiempo. Y a veces, en mi caso, yo era muy competitiva cuando estaba en la universidad y competitiva en el sentido de, es que yo quiero ser la mejor, quiero hacer esto y quiero y quiero y quiero y quiero y era yo en mi época universitaria, ¿no? Entonces, en ese proceso perdí la oportunidad de compartir incluso con mi entorno académico, con los compañeros de grado que yo tuve en la universidad. Entonces, si están en la universidad, no hagan eso, porque es importante cada persona que nosotros tenemos a nuestro alrededor, porque en un futuro, incluso quienes subestimamos en algún momento, en un futuro, pues simplemente o llega a ser tu jefe, o llega a ser tu jefa, o llega a ser la persona que va a recibir tus documentos, o diferentes cosas. Entonces, hoy entiendo eso, que cada persona que existe en nuestro entorno es valiosa, que cada persona que existe en nuestro entorno merece todo el respeto también, y que cada persona te puede, no quiero utilizar la palabra servir porque suena muy utilitarista, pero cada persona que está dentro de tu entorno te puede ayudar en algún momento de tu vida para diferentes acciones, para diferentes proyectos, incluso para brindarte el número de teléfono de una persona X que tú necesitas contactar en algún momento. Para cosas tan sencillas como eso, y eso se puede magnificar. Ah, ok, mira, yo tengo un proyecto de tal naturaleza, me gustaría poder aplicarlo en tal lugar y necesito que me ayudes a contactar a la persona que tal, el director de tal institución. Entonces, y esas redes de apoyo te sirven, ¿ok? Pues nunca subestimemos a nadie, nunca subestimemos a nadie porque yo he visto casos de a quienes más se ha subestimado, los he visto llegar aquí y es como, ok, ¿y ahora cómo le pido un favor? Entonces, no subestimemos a nadie y aprendamos a mantener esas redes, ¿no? A quienes conocemos, a diferentes personas del ámbito laboral en que, el que nosotros nos podamos estar desarrollando, que nos pueden facilitar o nos pueden apoyar en algún momento, ¿no? Porque, por ejemplo, en el último proyecto que trabajé, no, en el anterior que trabajamos en la Merced, era complicado para nosotras poder llegar a a la institución educativa. Entonces, lo que tuve que hacer en ese momento fue contactar amigos, amigas que pudieran conocer al director o a la subdirectora o alguien que nos pudiera permitir ingresar al colegio. Entonces,
una de las integrantes de Rotaract, que es la organización a la que pertenezco y de la cual soy presidenta en este momento, me dijo, mira, yo conozco a la subdirectora y la voy a llamar ahora para decirle que tú tienes un proyecto de esta naturaleza y que quieras hacerlo en el colegio y a ver qué oportunidad hay de que les brinden el espacio. Entonces ella contactó a la subdirectora, yo pude ir a ya con la subdirectora conocía que nosotras íbamos a ir, nos recibió en el colegio, nos brindó todas las facilidades, incluso ya luego nos dieron hasta las llaves de los salones para que nosotras pudiéramos ingresar, nos facilitaron todo el espacio y todo lo que pudiéramos necesitar durante la ejecución de ese proyecto. Y ya luego conocí a otra profesora que incluso ella me dejaba las llaves de su oficina para que yo pueda ingresar a sacar el proyector y me decía, tú solo ingresas y haces todo esto, ¿no? Entonces, personas que se convierten en aliados durante la ejecución o durante todas las acciones que pudiéramos tener. Entonces, todas las personas somos importantes en este proceso, ¿no? Entonces, nunca minimicen a nadie. Gracias, Karen. Tienes mucha razón en lo que dices. Muchas veces en las aulas universitarias pues hay este espíritu de revanchismo, de competencia, y en lugar de ello debe haber, creo yo, un espíritu de cooperación y de compañerismo. Continuando con las preguntas, tenemos ¿qué cambios para Cajamarca consideras más relevantes desde un enfoque de derechos humanos y justicia social? Lo que hablábamos hace un rato, ¿no? La importancia del tema del conocimiento de los derechos humanos, más allá de la teoría, de la práctica. Porque hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos, pero a veces como ciudadanos, ciudadanas, desconocemos esos derechos básicos, ¿no? Entonces, partiendo de eso, que es esencial el fomento de la educación en derechos humanos, del conocimiento, de tal vez diferentes campañas de diferentes organizaciones e instituciones del Ministerio de Justicia, tal vez más fomento de los derechos humanos dentro de la comunidad en sí, ¿no? Porque es complejo cuando tú conoces o trabajas con, en nuestro caso, que quienes somos abogados, quienes no conocen sus derechos, ¿no? Entonces, cuando tú no conoces tus derechos, pues tampoco entenderás que tus derechos están siendo vulnerados porque no sabes que tienes derecho. Cuando hablamos de la violencia, ¿no? No sabes que lo que las mujeres no identifico, estoy identificando que estoy maltratada, pero no sé que tengo derecho a una vida libre de violencia, no sé que tengo derecho a denunciar, no sé cuáles son las instituciones a las que puedo acceder. No sabía que, por ejemplo, las juezas de paz pueden, y muchas mujeres me lo decían, no sabía que las juezas de paz pueden tomar acción en los casos de violencia contra la mujer, aspectos tan esenciales como esos, ¿no? El desconocimiento. Entonces, hay que trabajar muchísimo en la socialización de la información que tenemos de los derechos humanos dentro de todas las comunidades, porque muchas veces, y ese es el comentario que siempre escucho, no, pero es que la gente del campo, pero es que la gente del campo, y se asume que el estudiante universitario sabe que tiene derechos, la población de la ciudad sabe que tiene, y no es cierto. Todos y todas en diferentes espacios tenemos una limitante de no conocer cuáles son esos derechos que como sociedad, como seres humanos, ¿no? Tenemos o como personas, y yo lo he visto, ¿no? Dentro de las aulas universitarias, he visto cuando les pregunto, ¿sabían que existe la ley 30364 para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer? No, no la conocemos. ¿Sabían ustedes que pueden ser víctimas de violencia dentro de sus relaciones de pareja? No, no lo sabíamos. Entonces existe el sesgo de considerar que este desconocimiento solo es del área rural y no, involucra área urbana, área rural y población en general. Entonces hay mucho trabajo todavía por desarrollar en ese sentido, ¿no? Porque si bien es cierto, no, pero es que yo voy al abogado a que me proteja o que me defienda o que me ayude, pero es importante también que yo conozca cuáles son mis derechos.
que yo como mujer conozca cuáles son mis derechos y ante una vulneración, qué es lo que puedo hacer, ante quién puedo acudir, cuáles son estas instituciones dentro de mi comunidad a las que yo puedo acudir. Debo ir a la policía, debo ir a las rondas, debo ir a los jueces de paz, que tal vez son las instancias más cercanas en las zonas rurales, en la zona urbana, fomentar el tema del conocimiento en derechos humanos. Gracias, Karen. Creo que también sería importante lo que viene a ser la sensibilización para los propios actores de justicia, que son los encargados también en muchas ocasiones pues de recibir este tipo de denuncias frente a hechos de violencia y creo que eso también merece también un comentario aparte, ¿no? La sensibilización de estos actores de justicia que son los primeros en tomar conocimiento de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en muchas oportunidades. ¿Algún comentario sobre ello, Karen? Sí, es que ese es el área tal vez más compleja, porque tenemos todo un sistema con estereotipos de género, un sistema muy resistente al cambio. Y cuando tú te enfrentas a un sistema tan resistente, plagado de estereotipos, es muy complicado hablar de equidad de género. Entonces, es complicado batallar en un sistema de esa naturaleza, ¿no? Porque muchas veces creemos que bueno, que voy al ministerio, que voy a la fiscalía, que voy al poder judicial y que ellos ya por un sentido natural me van a atender, pero muchas veces es complicado porque hay muchas mujeres que van a denunciar y sabemos o hemos escuchado, ¿no? Que dichas denuncias no son recibidas porque el personal no está sensibilizado en la protección de los derechos humanos de mujeres, entonces van a denunciar y las denuncias no son recibidas porque el personal simplemente considera que la mujer, mientras no esté sangrando, mientras no estés muy mal, mientras no estés herida de gravedad, ¿para qué vas a denunciar? El tema de atribuir la culpa a la víctima o revictimizar en los procesos ha generado incluso pues la desconfianza por parte de las mujeres de denunciar, ¿no? O sea, conozco muchos casos, muchas mujeres que dicen, ¿para qué voy a denunciar si al final del día el proceso va a terminar en nada? Entonces, no hay sanción para el agresor, entonces, yo no voy a ir a denunciar porque al final del día termino más afectada. Entonces, hay muchas deficiencias en ese sentido, porque si bien tenemos una política para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, hay todavía deficiencias en su aplicación, ¿no? Que se dictan medidas de protección, pero ¿quién les hace seguimiento a las medidas de protección? Las casas de acogida, si existen, existen una o existen dos. Entonces, muchas de las víctimas de violencia contra la mujer tienen que retornar al entorno de su agresor porque no tienen un espacio a donde ir, porque tienen hijos menores de edad y nos lleva a una situación más que es el tema de la dependencia económica. Muchas de las mujeres dependen económicamente de sus parejas, entonces si yo me voy de la casa, no hay a dónde pueda ir, no voy a poder no voy a tener cómo sustentar a mis hijos, cómo poder apoyarlos. Entonces, eso me lleva a que no obstante he denunciado, tenga que regresar a la casa con el agresor, incluso vuelvan a ser víctimas de violencia. He visto casos donde las mujeres denuncian no una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Entonces, es como ya es la quinta vez que vengo a denunciar y no están haciendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso lleva como al tema de la violencia judicial incluso, ¿no? Cuánto no hay respuesta para muchas de las víctimas, ¿no? Entonces, ya denuncié, tengo medidas de protección y entonces, por eso es que en muchos de los casos de feminicidio, ¿no? Vemos que muchas de estas mujeres tenían medidas de protección, pero el seguimiento a veces es deficiente, ¿no? Entonces, hay mucho que abordar y que trabajar en ese sentido, ¿no? Porque incluso, ok, ya sé cuáles son mis derechos, ya sé que puedo denunciar, pero ¿y el sistema cómo me está ayudando?
porque voy al sistema y el sistema es como una pared, porque me dictan las medidas de protección, pero no puedo hacer más. El agresor sigue en el domicilio. Entonces, es un tema bastante complejo el tema de la violencia contra la mujer y el análisis mismo dentro del sistema normativo, ¿no? Y las políticas enfocadas en ese sentido, porque no hay muchos casos incluso de sanciones a los agresores. Gracias, Karen. Creo que tu comentario nos deja claro que aún hay mucho por trabajar en el caso de violencia en contra de las mujeres y es un trabajo que tenemos pendiente todos y todas. Ahora, Karen, ¿por qué crees tú que es importante que las mujeres tomemos parte en los espacios sociales, políticos y o de servicio civil? Ay, ¿me das un segundo, por favor? Tengo que responder a esta llamada y es urgente. Sí, no te preocupes. Mientras tanto, las personas que nos están escuchando y observando pueden ir dejando las preguntas que quisieran realizarle a Karen en el chat. Y si se animan, también pueden levantar su mano para al terminar con las preguntas que le van a realizar a Karen, puedan prender su cámara y hacerla directamente. Ok, discúlpenme, chicas, pero era urgente. No te Eh, preocupes. la pregunta iba, ¿por qué es importante que las mujeres participemos en espacios sociales y políticos? Esa fue, ¿verdad? Sí, sí, Karen. Ah, ok. Considero que es importante o es esencial que las mujeres estemos presentes en estos espacios porque tenemos en realidad un rol fundamental en la construcción de sociedades más justas y equitativas. Y es importante que nuestra voz, nuestra visión, nuestra perspectiva sean tomadas en cuenta y sean escuchadas, ¿no? Porque por muchísimo tiempo nuestra visión o nuestra participación ha sido limitada y en muchos casos pues ignorada, ¿no? Como en el tema de la participación política de la mujer, ¿no? Sabemos cuánto es que quienes nos han precedido han tenido que batallar para que como mujeres podamos hoy elegir, ¿no? Tengamos el derecho al voto, tengamos el derecho a ser elegidas también, pero cuántas limitantes existen para las mujeres que se involucran en el tema político, porque si bien hay mujeres que participan en la vida política con una visión bastante clara de lo que quieren lograr, de lo que quieren hacer y con una propuesta bastante clara, pero cuando se enfrentan al sistema político y al sistema social en sí mismo, es complejo. He visto muchas mujeres batallar en ese sentido porque son víctimas de acoso, entonces son cuestionadas por el rol que van a desempeñar. Entonces, sigue siendo una gran limitante para nosotras las mujeres poder participar de la vida política de nuestro país, ¿no? Entonces, vemos que lo que hace que los cambios que nosotras como mujeres o el colectivo mujeres en general tenga dentro de nuestra sociedad la participación siga siendo limitada, ¿no? Entonces vemos poquísimas mujeres participando en roles como gobernadoras regionales, como alcaldesas, como representantes. ¿Por qué? Porque quienes tratan de hacerlo tienen muchas trabas durante el proceso, ¿no? Hay mucho cuestionamiento y nos lleva otra vez al tema de los estereotipos de género, ¿no? De cuál es el rol de la mujer dentro de la sociedad y cuál es el rol de las mujeres, ¿no? Y se sigue considerando que el rol de la mujer debe ser el rol del ámbito privado, del cuidado de los hijos, el tema de maternar. Entonces, y cuando ya sales de ese ámbito privado, quienes salen y quienes tienen la fortaleza de hacerlo son duramente cuestionadas dentro del ámbito público, ¿no? Lo que hace que las mujeres quienes lo hicieron ya no quieran volver a estar dentro del ámbito político o haya mujeres que ni siquiera lo intenten, ¿no? O sea, a pesar de que tienen la capacidad, porque existen mujeres muy capaces, lideresas
con muchísimo, muchísimo potencial, con propuestas bastante claras de lo que quieren lograr o lo que quieren hacer dentro de la comunidad, pero simplemente cuando tú ingresas al sistema, te das cuenta que es un sistema dominado por varones y con una perspectiva bastante rígida de cómo es que debe funcionar el sistema. Entonces, los cambios que se busquen desarrollar, ya incluso formando parte dentro del sistema, es complejo, ¿no? Porque te enfrentas a un mundo dominado por varones, ¿no? Entonces, sigue siendo limitada y es una tarea pendiente. Por eso es que es crucial continuar con el empoderamiento de las mujeres en sus diferentes etapas para que fomentemos también sociedades donde las mujeres podamos participar más y no y desterrar esta idea de que el enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no? O sea, este gran cuestionamiento, ¿no? Porque entre mujeres, si hay una mujer que está participando, muchísimas veces vemos que son las propias mujeres tratando de traerse abajo a una mujer que está tratando de participar o de ejercer su derecho, sus derechos políticos, ¿no? Entonces, ahí todavía hay mucho trabajo pendiente para nosotras las mujeres. Y si seguimos como en silencio, pues el tiempo que nos tome para lograr esa ansiada equidad dentro de la sociedad va a ser muchísimo más amplio. Gracias, Karen, por tu respuesta. Karen, si tú le pudieras decir algo a la Karen de 5 y a la Karen de 18 años, qué les dirías? Uy, a la Karen de 5 le diría que sueñe, que sueñe en grande, pero que al mismo tiempo también disfrute de su niñez, que no hay prisa, que todo se puede lograr poco a poco y con mucho esfuerzo. Y a la Karen de 18 años, ¿qué le dirías? A la Karen de 18 años le diría que no sea tan competitiva, que, que socialice un poco más, porque mi vida universitaria fue muy abocada al tema académico y limité muchísimas cosas de la vida propia universitaria. Entonces, que no hay apuro, que el trabajo, la persistencia, la perseverancia y el trabajo honesto puede llevarla a lograr todo lo que ella se proponga en la vida, que no hay necesidad de desesperarse, de estar ansiosa por el futuro, que viva el momento. Gracias, Karen. La verdad ha sido un privilegio poder conversar contigo el día de hoy. Ahora vamos a abrir el espacio para preguntas de las personas que nos han escuchado y nos han visto. Y si tienen alguna duda, consulta o comentario, pues este es el momento para hacerlo llegar a través del chat o también pueden levantar su mano y poderle hacer la pregunta directamente a Karen. Vamos a esperar un momento a ver si se animan a preguntar. Chicas, ¿alguna duda, comentario o consulta? Justo hay una pregunta. La pregunta dice, ¿enfrentaste algún desafío en una sociedad machista como Cajamarca? Mm, ¿Alguna vez he tenido la oportunidad, alguna vez postulando a algún concurso público? Primero recuerdo que la entrevista fue por tres varones y la primera pregunta que me hicieron fue si era soltera, si tenía hijos. Dos preguntas
que nada tenían que ver con ni con el cargo ni con la función que a la que estaba aplicando en ese momento. Sin embargo, te hacen estas preguntas para ver si vas a cumplir con tus funciones o no vas a cumplir, porque si eres si eres casada y tienes hijos, se asume erróneamente que no vas a cumplir con tus funciones a cabalidad, como cuando no tienes hijos, o sea, gestionando un sesgo de cómo es que las mujeres podemos trabajar cuando no tenemos hijos o cuando los tenemos, ¿no? Entonces, y eso lamentablemente sigue siendo como un tema dominante dentro de nuestro sistema, ¿no? Que es que si eres mujer, si estás embarazada, o sea, no podrías acceder a a una plaza porque eso significa que una vez que tú des a luz vas a estar de licencia, entonces, ¿por qué contratar a alguien que próximamente tendría un bebé? Entonces, hay cuestiones de esa naturaleza, ¿no? Sí, lo que es lamentable es justamente que solamente estas preguntas son aplicadas para mujeres, pero no creo que se hagan pues a una persona, a un hombre que postula a estos mismos cargos, ¿no? Y eso es lo lamentable en algunas entrevistas por parte del sector público. Ahora hay otra pregunta Sí. que dice, ¿hay alguna mujer cajamarquina que te haya inspirado a estudiar lo que estudiaste o en el trabajo que te desempeñes, o ya sea una mujer peruana o extranjera? Mm. Mira, hay una mujer a la que yo admiro muchísimo y tal vez porque ha sido mi docente, ha sido mi jefa, ha sido mi mentora, ha sido mi asesora y ha sido tal vez la mujer que me ha acompañado mucho durante todo mi proceso académico desde que yo ingresé a la universidad. Ella es la doctora Sandra Manrique Urteaga, ella es docente de la Universidad Nacional de Cajamarca. Entonces, ella me ha acompañado durante todo mi proceso desde que yo he ingresado a a la universidad y siempre he admirado su capacidad para trabajar el, los sólidos principios éticos y morales con los que ella ejerce su carrera, el, la preparación que ella tiene para cada una de sus sesiones, para cada una de sus clases, el trabajo que ella pone en cada uno de los casos que ella decide asumir. Entonces, ella ha sido como mi modelo a seguir durante mi época universitaria, incluso al día de hoy, ¿no? Que, bueno, ya no es mi jefa ni mi docente, hoy como que ya es una amiga, pero siempre ha estado dentro de ese modelo que ha inspirado mi proceso de formación. Gracias, Karen. Creo que también todos los que conocemos a la doctora Sandra Manrique sabemos la calidad de persona y la calidad de mujer que es. Y para todos es una fuente de inspiración, creo, para mí también. Sí. Bueno, si no hay otra pregunta, hemos llegado al momento final de esta primera Hola, edición de... Ah, sí hay una pregunta. Claro, te sí, escuchamos. no encontré la cosita de la mano. Este, oh, Karen, hola, buenas tardes. Gracias por por la charla, ha sido muy inspiradora, la verdad. Yo quisiera preguntarte, más allá de la resiliencia que hablabas hace un momento, si nos podrías compartir tips, consejos en los procesos en los que las mujeres enfrentamos, no sé, para postular a algo, algún trabajo, alguna beca, para liberarnos de las presiones, en mi caso, por ejemplo, son más propias, ¿no? Y también presiones externas que pueden existir. Y eso sería. Hola Imelda, ¿qué tal? Mucho gusto. Mira, si hay algo que creo o considero en realidad muy importante, es el autoconocimiento, que a veces pasamos por alto y queremos conocer el mundo entero, queremos conocer a las diferentes personas, pero pasamos por alto el conocernos a nosotras mismas.
el mirar dentro de nosotras mismas y saber quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos apasiona, cuáles son mis habilidades, en qué soy buena, para qué no lo soy. Em, Partiendo de esto que es tan esencial, ¿no? O sea, mirar, aprender a conocernos, a ver quiénes somos nosotras, qué es lo que hay dentro de cada una de nosotras mismas y cómo mejorar esa versión que nosotras tenemos. Porque incluso como mujeres, como seres humanos, estamos en constante crecimiento y en constante aprendizaje, ¿no? Y de la misma manera que enriquecemos el conocimiento de decir, ok, soy tal profesional y me leo tal libro o estudio tantas cosas para ser la mejor profesional, también es importante prestar atención a quiénes somos, ¿no? ¿Qué me gusta hacer? Hacer más de lo que me gusta, si me gusta ir al cine, si me gusta salir con mis amigas. Entonces, aprender a conocer qué me gusta, qué no me gusta, cuáles son mis valores, qué valores tengo, cuáles son mis límites también dentro de este proceso, ¿no? Que es esencial para poder desarrollar o tener relaciones saludables, desarrollarme de la mejor manera en mi ámbito personal, en mi ámbito profesional. Y como tú dices, ¿no? O sea, si tengo las presiones sociales, incluso, porque muchas veces cuando hablamos del tema de la presión social es el pensar siempre en que yo estoy trabajando en mí, pero mirando a alguien más, ¿no? O sea, ¿por qué tal persona está aquí y yo no estoy aquí? ¿Por qué esta persona logró esto y yo no he logrado esto? Entonces, es el entorno de las redes sociales que a veces nos genera muchísima presión, ¿no? De decir, oye, pero ¿cómo es que tal persona está allá? Mira lo que ha logrado, ya tiene esto, tiene lo otro, y siempre es como, ¿y por qué yo no lo estoy haciendo? ¿Por qué no lo estoy logrando? Y para esto es importante entender que somos seres totalmente diferentes y caminamos por sendas totalmente diferentes, ¿no? Y el camino al que va Ruth es diferente al camino al que va Karen y el camino al que va Julia y el camino al que va Jacqueline, ¿no? Que cada quien deje su propio camino y cada quien logra sus propias metas. Que, por ejemplo, hay mujeres para quienes casarse y tener hijos es como su sueño dorado, como hablamos a veces, ¿no? Pero hay personas para las que no, o sea, no todas soñamos con casarnos, no todas soñamos con tener hijos, o no todas soñamos con ganarnos una beca, no todas soñamos con diferentes cosas. Cada una tenemos nuestros propios sueños. Y es importante sentarnos y preguntarnos a nosotras mismas, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Quién es la Karen de ahorita? ¿Y qué es lo que quiere lograr en ese futuro? Entonces, siempre aprendiendo a conocernos, ¿no? A mirarnos dentro de nosotras mismas, y a veces es el proceso más difícil, ¿no? El más retador, porque uno se aprende un libro, uno se lee un libro y uno aprende cosas, pero cuando se trata de nosotras mismas, a veces es complicado, porque a veces te preguntan, ok, dime dos habilidades que tú tengas y te cuesta encontrar. Dime dos defectos que tú tengas y te cuesta encontrarlos, porque no miramos a veces dentro de nosotras mismas. Y es importante y es esencial aprender a conocernos dentro para poder lograr todo lo que querramos en la vida, para seguir caminando, es importante conocernos. Me haya dejado su mensajito Imelda, dice muchas gracias. En caso hubiera otra pregunta, creo que ya. Ahora sí, por el momento ya no hay más preguntas. Con esto hemos llegado al final de esta Uy, sí. edición, digamos, de Diálogos en Formación para Mujeres. Hay una manita levantada. Ah, sí, Margot Sánchez, ¿cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola Maggie, Eh, ¿Cómo estás? Sí, muy gusto. buenas tardes.
Gusto de escucharte. Es siempre muy inspirador poder escuchar tu historia de vida, Karen, y más considerando que somos cajamarquinas, y eso es un orgullo, la verdad. Ahora que hablabas sobre el tema de la resiliencia y hablabas de que a tu niña de 5 años, a la Karencita de 5 años, le dirías que siga soñando. Me gustaría que tal vez, siendo un poquito intrusiva y curiosa, nos cuentes, Karen, ¿cuál es tu sueño ahora? ¿No? Ahora con la Karen del 2025 y tal vez que sientas el apoyo de todo el equipo de chicas que están aquí, y todas las buenas vibras para que puedas lograrlo. Creo que Karen ha tenido un problema de conexión, pero vamos a esperar unos minutos a ver para que se vuelva a conectar. Ya está conectándose Karen de nuevo. Hola chicas, ¿me escuchan? Se me fue el internet. Sí, sí, te Sí, Karen, te escuchamos. escuchamos. Ah, ya, qué bueno, que no sé qué pasó, pero se fue el internet en mi casa. Así que tuve que ingresar desde mi celular. ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha bien. Ok, bueno, respondiendo a la pregunta de Margot, y les decía que se me viene a la mente una frase de Mandela que dice que después de escalar una montaña, una solo se da cuenta que quedan muchas más montañas por escalar. Y una vez que esté aquí, lo que sí me gustaría hacer en un futuro es seguir desarrollando proyectos enfocados en el empoderamiento de niñas y mujeres. También una de las metas que yo
tracé cuando postulé a la beca es poder en algún momento trabajar para ONU Mujeres, que es una de las grandes cosas que me gustaría hacer en un corto o mediano plazo, ¿no? Y algunas otras cosas que cuando ya las logre las compartiré con ustedes. Gracias, Karen. Esperamos que Muchas cumplas todo gracias, lo que te has Karen. propuesto. Sí, muchas gracias, Karen, y un gusto escucharte nuevamente y espero volver a verte pronto. Un abrazo hasta Cajamarca. Abrazote, Margot. Cuídate mucho. Los mejores éxitos en Trujillo. Gracias, Margot, también por la pregunta. En caso hubiera otra pregunta, creo que ahora sí, ya no hay más preguntas. Agradecemos a Karen Lobato por compartir su historia, las reflexiones y consejos y tips incluso con todas nosotras. Gracias a todos también por acompañarnos en esta conversación inspiradora. Y como último favor, yo sí les pediría que pudieran encender sus cámaras para poder tener una fotografía de todas las personas que hemos estado aquí en la reunión. Uno, dos y tres. Listo. Ven, chicas, qué guapas están todas. Listo. Gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Agradecer nuevamente a Educare, a Sinergia, a la Red de Juventudes, a CEDEPAS Norte y a BROT. Y nos vemos en el próximo episodio de esta edición de Diálogos de Formación para Mujeres. Gracias, Karen, y gracias a todas y todos los que nos han acompañado hasta estas horas. Que tengan una bonita Gracias. noche. Gracias. Gusto, cuídense, chicas. Gracias, Karencita. Gracias, Ruth. Gracias a todas por Gracias. estar. Gracias, Ale. Abrígate. Cuídense todas, chicas. Gracias a ti, Mili. Un fuerte abrazo. Cuídense, chicas.